El día de hoy vamos a trabajar la introducción a las pruebas de hipótesis. Este es el tema de la unidad 3 y vamos a definir primero que todo lo que es una hipótesis. Si lo vemos en términos de la vida real, ¿qué es una hipótesis? Bueno, es una afirmación, una conjetura respecto a alguna característica que estemos observando, alguna característica que quisiéramos analizar. Entonces, una hipótesis es una afirmación que yo puedo hacer de cualquier situación que yo esté estudiando y que ya sea por medio de teorías que se hayan revisado en libros o hipótesis que se den basadas en datos empíricos que han sido observados por expertos. Todo esto hace que se hagan conjeturas sobre algunas características y a eso le podemos llamar hipótesis. Existen hipótesis que no necesariamente son cuantitativas. Entonces, existen otros métodos para poder hacer la prueba. Pero en esta parte del curso vamos a ver hipótesis que la mayoría de veces las podemos convertir a términos cuantitativos. Y entonces de esta manera vamos a poder analizar por medio de pruebas cuantitativas esas hipótesis y definir si estas son verdaderas o no. Entonces, para poder hacer la prueba, existen las pruebas de hipótesis. Y entonces, ¿qué podemos revisar en una prueba de hipótesis? Vamos a revisar si esta es verdadera o no, si la hipótesis es verdadera o no, si en la mayoría de veces se refiere a una situación real y entonces yo quiero ir a ver si esa situación real se va a dar siempre, si siempre va a existir en la población esa situación real que tal vez se dio en un momento determinado. Las hipótesis deben ser precisas, concretas, claras y lógicas. Entonces no nos va a quedar duda de dónde entra una hipótesis y dónde termina esa hipótesis, porque siempre que hago pruebas de hipótesis, debo probar tanto la hipótesis que yo quiero analizar como una opuesta a ella. Porque si no sucede la hipótesis que yo tengo, entonces es posible que suceda lo opuesto. Y de esta forma yo necesito tener variables que pueda observar y medir. Era lo que les decía anteriormente. Yo puede ser que tenga una hipótesis cualitativa, pero de repente no puedo medirla. Y si no puedo medirla, entonces no está dentro de los alcances de las pruebas de hipótesis que vamos a ver en esta parte del curso. Y entonces, bueno, hay muchos tipos de pruebas de hipótesis, pero bueno, esta es una hipótesis que no necesariamente es cuantitativa. Habría que ver si podemos llevarla a términos cuantitativos. A la mayoría de los hombres les gusta el fútbol. No hay empleos en Costa Rica. Los bienes, la mayoría de los adultos jóvenes se van de fiesta. Los sistemas políticos más estables son los que tienen gobernantes más duros y rígidos. Bueno, de repente sucede en la vida real algunas de ellas, pero no necesariamente sucede para toda la población y es una realidad para toda la población y eso es precisamente lo que andamos buscando. Entonces, como les decía, para poder probar hipótesis, yo utilizo pruebas de hipótesis o test de hipótesis, que es lo mismo, y entonces lo que hago es ir a contrastar una hipótesis con otra, ir a ver qué sucede si yo analizo esa hipótesis por medio de las herramientas que les voy a dar y
ver si esa afirmación es razonable. Es decir, si es posible que suceda esa afirmación que yo estoy planteando. Entonces, yo voy a tener varios supuestos para probar esa hipótesis. Y ahora sí, para poder probar hipótesis debemos hacer 6 pasos. Estos 6 pasos se van a dar cuenta que de repente pueden luego hacer un compilado de pasos, es decir, no necesariamente completa los 6, sino unir unos con otros. Y eso lo vamos a ver conforme vayamos haciendo práctica del tema. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Y vamos a irlo viendo filmina a filmina. Se establecen las hipótesis. Y resulta que vamos a ver que existe una hipótesis nula, que es la que siempre vamos a probar. Y vamos a probar si esa es verdadera. Y una hipótesis alternativa, que era lo que les mencionaba anteriormente. Si la hipótesis nula no se cumple, entonces es posible que se cumpla la hipótesis alternativa, que es contraria a la nula. Paso 2, se selecciona un nivel de significancia. Ya sabemos lo que es un nivel de significancia. Recuerden que es una probabilidad. Y es una probabilidad de que no ocurra el evento que yo estoy estudiando. Entonces, para pruebas de hipótesis, vamos a tener un nivel de significancia que en el paso 2 lo vamos a definir. Recuerden que para estimaciones por intervalo vimos el nivel de significancia y la mayoría de veces se trabajaba con un 95% de nivel de confianza. Recuerden que para obtener el nivel de significancia es 1 menos un 95%, es decir, un 5%. En pruebas de hipótesis también, en la mayoría de veces se utiliza un 5% de nivel de significancia, pero puede suceder que se requiera mayor precisión y por lo tanto el nivel de significancia va a ser menor. El paso 3 indica la identificación del estadístico de prueba. Bueno, ese paso 3 precisamente son todas las fórmulas que vamos a ver para las distintas pruebas de hipótesis. Dependiendo de la información que yo tenga y el objetivo de esa prueba de hipótesis, así va a ser el escoger un estadístico u otro. ¿Y qué son estadísticos? Los estadísticos de prueba son las pruebas T o Z que utilizamos. Y entonces eso lo vamos a ver conforme vayamos viendo cada prueba. Paso 4. Se formula la regla de decisión. Entonces vamos a ver más adelante qué es una regla de decisión. En paso 5 se toma una muestra y se decide, porque basado en una muestra vamos a ir a inferir respecto a la población y por último se interpreta el resultado. Entonces, primero vimos que para el paso 1 necesitamos definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Primero definamos qué significa cada una. Entonces, la hipótesis nula es la hipótesis que yo tengo. Normalmente la hipótesis nula es la que se va a probar. Entonces, sobre ella voy a decir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería la hipótesis que va a suceder cuando la hipótesis nula se rechaza. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, inmediatamente decimos que es posible que suceda la hipótesis alternativa. Vean que siempre pongo la palabra es posible, porque va a existir un nivel de error, un nivel de significancia, una probabilidad de error de que no sea el resultado que yo esté dando. Entonces, por eso siempre decimos
que es posible que vaya a suceder. Algo importante, y lo vamos a ir viendo en la práctica, es que normalmente lo que indica el enunciado es la hipótesis alternativa y basada en ella voy a ir a construir la hipótesis nula. Pero eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Ahorita es importante que ustedes tengan claro lo que es una hipótesis nula y lo que es una hipótesis alternativa y que siempre una prueba de hipótesis va a tener a las dos. Algo importante que les mencionaba anteriormente es que estas dos hipótesis son contrarias entre sí. Si la hipótesis nula es la diferencia entre los valores y la otra entonces sería la igualdad. O al contrario, si la hipótesis nula es la igualdad, la alternativa sería la diferencia. Pero ahorita vamos a ver cómo definimos igualdad e diferencia en cada una de ellas. Y entonces acá, nada más para el planteamiento de la hipótesis, decimos como ejemplo, en un artículo reciente se indicó que el tiempo medio de uso de los aviones comerciales estadounidenses es de 15 años. Vean que se encontró en un artículo esa media o ese promedio de tiempo de uso de aviones comerciales, 15. Entonces, acá definimos que nuestra hipótesis nula va a ser igual a 15. Las igualdades, y vamos a verlo más adelante, todo lo que es igualdad debe estar en la hipótesis nula. Para llevar a cabo una prueba estadística relacionada con esta afirmación, entonces primero se plantean las hipótesis. Claro, como sabemos que la igualdad está siempre en la hipótesis nula, entonces vamos a colocarla ahí y por lo tanto, recuerden que las hipótesis son contrarias entre sí totalmente y por lo tanto la hipótesis alternativa que se denomina con H1 va a ser la diferencia. Entonces en una voy a probar si efectivamente son 15 años el tiempo medio de uso y en la otra vamos a probar si es diferente. Y cuando es diferente, pues es diferente. Cualquier cantidad que sea diferente. Aquí lo que sí se quería observar era que quiero probar si efectivamente son 15 años lo que dura. Definiendo las hipótesis del estudio, debo definir el nivel de significancia. Entonces, recuerden que el nivel de significancia es una probabilidad. Y es una probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Esto se le llama, de hecho, alfa. Y a esto se le llama error tipo 1. Entonces, ¿qué es el error tipo 1? Es el nivel de significancia. Es decir, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, si yo hago el estudio del tiempo medio y resulta que tengo un 5% de nivel de significancia, lo que significa es que en un 5% de probabilidad, o un 0,05 de probabilidad, existe de que yo rechace esta hipótesis nula cuando ella es verdadera. Es decir, era verdadero que el tiempo medio de uso de los aviones es de 15 años, pero yo la rechacé. La rechacé por los datos que yo tenía en el estudio y eso es el nivel de significancia. Rechazo la hipótesis nula, pero es verdadera. A ver, el error tipo 1 es un error que no es tan crítico. Ahorita vamos a ver otro tipo de error que es aún más crítico, pero en este caso, entonces yo rechazaría y era verdadera. Entonces lo que puedo decir es que era diferente a 15 en este ejemplo. Si yo rechazo esto, inmediatamente digo que puede suceder esta. Bueno, no es 15, es otra cantidad, pero no 15.
es lo que estoy o lo que podría dar de resultado aquí. Y eso es un error que yo puedo cometer en el estudio. Y a ese error entonces le llamo alfa o nivel de significancia o error tipo 1. ¿Okay? Cualquiera de los tres es lo mismo. Y entonces vean que son riesgos, ¿verdad? Son errores, todo esto son estudios probabilísticos. Recuerden que todo es basado en una muestra probabilística. Entonces pueden suceder errores. Aquí habla de algunos niveles de significancia que se utilizan la mayoría de veces, el más común para proyectos de investigación de consumidor, es decir, estudios de mercado muchas veces se utilizan niveles de significancia de un 5% y algunos necesitan unos niveles un poco más estrictos como el control de calidad y habla de un 1% de nivel de significancia. Y bueno, lo que son encuestas, algún tipo de encuestas, utilizan hasta un 10%. Un 10% de nivel de significancia es bastante alto, así que hay que tener mucho cuidado con esos niveles tan altos. Recomendado un 5%. Y entre más pequeño sea el nivel de significancia, entonces se necesita más evidencia para rechazar H sub 0. Entonces, por esta razón, se trata de utilizar niveles de significancia que no sean tan bajos como este 1%, porque si no, entonces debo tener mucha evidencia para poder rechazar H sub 0. Más adelante con la práctica vamos a ver a qué se refiere esa evidencia. Les decía que el error tipo 1 no es el más crítico, es importante porque puedo rechazar cuando es verdadero, pero la hipótesis nula, y aquí es donde está. Vean que la decisión sería rechazar H sub 0, pero realmente era cierta, era verdadera. Y aquí está el error tipo 1. Existe otro error que se llama error tipo 2. A ese error tipo 2 se le representa con la letra griega beta y sí es un error muy crítico porque mi decisión en la prueba de hipótesis es no rechazar H sub 0, ¿sí? Que muchas veces lo representamos como que H sub 0 se acepta. Vamos a ver más adelante que no es recomendado decir que se acepta H sub 0, sino que no se rechaza. Porque es posible que la aceptación y el no rechazo tengan una connotación distinta. Entonces nosotros vamos a decir que H sub 0 no se rechaza y cuando nosotros no rechazamos H sub 0 y resulta que H sub 0 no era verdadera, entonces sí es un error grave y a ese le llamamos error tipo 2 o beta. Y entonces el error tipo 2 no lo vamos a calcular acá, pero sí necesitamos saber qué significa, es muy importante, y de igual forma es una probabilidad. Ella se calcula con el alfa, el nivel de significancia, el tamaño muestra y el tipo de recolección de datos que hagamos. Paso 3. Definimos el estadístico de prueba. Yo les decía que el estadístico de prueba habla de las distribuciones que ya nosotros hemos trabajado. Y además vamos a ver un par más. Entonces, acá lo que dice como estadístico de prueba es un valor que se determina a partir de información de la muestra. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer pruebas para medias o proporciones, porque vamos a ver pruebas de hipótesis para las dos. Y ahí vamos a utilizar ya sea distribución normal, la Z, o la distribución TD, que ya las trabajamos para las estimaciones por intervalo.
Ahora también vamos a ver otra que son pruebas de varianzas y para eso vamos a utilizar la distribución F de Fisher, que es otro tipo de distribución que vamos a ver más adelante. Entonces el estadístico de prueba va a ser la definición de acuerdo a los datos de mi muestra, ¿qué voy a utilizar? Recuerden que, por ejemplo, para utilizar Z debemos de saber que los datos son normales, se distribuyen de forma normal. Para ello, nosotros necesitamos un dato poblacional, que es la desviación estándar poblacional, o que la muestra sea mayor o igual a 30. Si era menor a 30, además de eso no teníamos dato poblacional, entonces debemos utilizar la t-student. Y de esta forma vamos a definir ese estadístico de prueba durante las prácticas. Resulta que también podemos hacer uso de otro valor para poder ir a hacer la decisión, la regla de decisión, que se llama valor P. El valor P también es una probabilidad. Y es una probabilidad, dice, que de observar un valor muestral, un valor de la muestra tan extremo o mayor que el valor observado. Y entonces, ¿cómo voy a saber si debo rechazar o no h sub 0? Bueno, es una afirmación que tenemos acá y dice, si este valor P, que es una probabilidad, es menor al nivel de significancia, entonces rechazamos h sub 0. Recuerden que el nivel de significancia es la probabilidad de que se cometa un error que se llama error tipo 1. Entonces, como es una probabilidad de que yo rechace h sub 0 cuando era verdadera. Si este valor es un 5% y yo calculo el valor P, que el valor P lo vamos a calcular por medio de un software, que en este caso va a ser el Excel, y entonces si este valor P me da 3%, 3% efectivamente es menor a 5%. Por lo tanto, esa prueba yo voy a ir a rechazar h sub 0. Como paso 4, vamos a hacer la regla de decisión. ¿Qué vamos a decir con la regla de decisión? Hay dos cosas importantes que vamos a definir en ella. Si nosotros estamos ante una distribución T o una distribución normal, entonces vamos a usar esta gráfica que tenemos aquí. Recuerden que la distribución T sigue una distribución de datos parecida a la normal, nada más que es más achatada. Es decir, tiene más variabilidad, porque esto se extiende mucho más. Pero las dos tienen una estructura parecida, así que para la regla de decisión siempre vamos a hacer la estructura de la distribución que hayamos escogido de acuerdo a los datos de mi muestra. Entonces, como yo voy a ir a probar, ya sea una media o una proporción, entonces lo primero que debo definir es la gráfica, que es esta. Luego debo ir a definir dónde va a estar mi zona de rechazo y no rechazo. ¿Y eso cómo lo defino? Lo defino de acuerdo a la hipótesis que yo utilicé. Entonces, si la hipótesis que yo tengo es la hipótesis que tenía de que h sub 0 fuera igual a 15 y h sub 1 sea diferente de 15, que era la de media de aviones, entonces yo voy a decir que esa prueba, primero que todo, es una prueba de dos colas. ¿Y qué es una prueba de dos colas? Esto es una prueba de dos colas. ¿Y cómo sé que es de dos colas? Por el diferente. Este valor que está aquí, este valor en la hipótesis alternativa, me dice si la prueba es de una cola o dos colas. Y entonces,
Cuando ustedes tienen el signo diferente en esta H sub 1, ustedes saben que eso es una prueba de 2 colas. Y cuando tienen una prueba de 2 colas, van a ir a definirla por medio de este tipo de gráfico. Una prueba de 2 colas entonces tiene 2 zonas de rechazo. Una zona de rechazo hacia la derecha y una zona de rechazo hacia la izquierda. ¿Quién va a estar ahí en el medio? Va a estar un valor crítico. Aquí dice, el valor crítico, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo basado en el nivel de significancia. ¿Cómo se obtiene un valor crítico a partir de un nivel de significancia de un 5%? Por ejemplo, recuerden que cuando yo tengo un 5% de error, en este caso error tipo 1, cuando nosotros nos íbamos al Excel, nosotros nos vamos acá a un Excel y vamos a ir a definir cuál será el valor crítico. ¿Quién es un valor crítico? Un valor crítico va a ser el estadístico que ustedes hayan utilizado. Entonces, yo tengo que el nivel de significancia alfa es de un 5%. ¿Cómo puedo ir a calcular el valor crítico? Bueno, el valor crítico va a ser el estadístico que ustedes hayan definido. Digamos que tengamos una muestra mayor a 30. Entonces tenemos que la distribución que vamos a utilizar es la de la distribución normal. Por lo tanto, el valor crítico va a ser Z. Entonces, ¿cómo calculo a Z aquí? Recuerden que alfa es un nivel de significancia, es una probabilidad. Entonces yo voy a ir a buscar la distribución normal, pero inversa, porque lo que quiero es el valor de Z. Entonces vamos a ir a buscar una distribución normal estándar inversa. ¿Y qué me pide? Vean que me pide la probabilidad. Entonces, la distribución normal estándar inversa, ¿a quién me va a dar? Me va a dar a el valor Z. Vamos a ponerlo aquí, valor Z. Pero resulta que aquí hay un asunto importante en esta filmina. Vean que yo tengo un nivel de significancia de un 5%, pero esto es una prueba de hipótesis de 2 colas. Entonces, realmente el valor que yo voy a utilizar de alfa no va a ser a alfa solamente, porque es una prueba de 2 colas, va a ser alfa medios. Entonces, ahora sí, como sé que es la mitad, porque resulta que esta es una prueba de 2 colas, porque cuando me fui a revisar la hipótesis alternativa, me di cuenta que tiene un signo diferente. Y cuando es un signo de diferente, sé que es una hipótesis de 2 colas. Y por lo tanto, mi alfa no va a ser el alfa que yo tenga del estudio, sino el alfa medios. Y el alfa medios ahora sí me va a dar Z. ¿Qué pasa? Recuerden que cuando yo les decía en las estimaciones por intervalo, recuerden que siempre una estimación por intervalo, el alfa se divide entre 2, porque es una estimación en donde se da un más y un menos. Sería la media más menos un valor de error de estimación. Bueno, en las pruebas de hipótesis no siempre se divide. Se divide cuando tengo una prueba de 2 colas, como en este caso. Entonces, este Z, en una prueba de hipótesis, voy a usar los dos. ¿Por qué? Porque resulta que yo voy a tener un menos 1,96, como dice acá,
pero también voy a tener un 1,96. ¿Y qué voy a rechazar? Voy a rechazar todo lo que se sale de ese intervalo. Entonces rechazo todo lo que está a la izquierda, a la derecha y todo lo que está a la izquierda. Y entonces esos son zonas de rechazo y lo que está interno en la campana son en la zona de no rechazo H sub 0. A eso me refiero con la definición de la regla de decisión. Voy a ir a decir dónde está la zona de rechazo y no rechazo. Y por lo tanto yo tuve que haber calculado el valor crítico para saber dónde está. El valor crítico, vean que entonces yo lo calculé mediante un estadístico, que en este caso fue Z porque definimos, todavía no tenemos ningún ejemplo concreto ahí, pero definimos en este caso que nuestra muestra era mayor o es mayor a 30. Y si yo tengo una muestra mayor o igual a 30, yo sé que voy a usar el estadístico Z. Ok, entonces, esto es una prueba de dos colas. ¿Qué pasa cuando mi signo no es de diferencia en mi hipótesis alternativa? Es decir, cuando en mi hipótesis alternativa, acá en H1 no existe ese signo, sino hay otro. Bueno, de hecho existen dos signos más que nos pueden salir. Y estos serían estos dos que están aquí. Se atribuyen a estas dos campanas. Y uno de ellos sería el que tenemos por acá. Vean acá, esto es una prueba de una cola. ¿Por qué? Porque vean que en la hipótesis alternativa, donde voy a ir a probar la media, esta es la media poblacional, recuerden, donde voy a ir a probar la media, tengo el signo mayor. Aquí voy a ir a probar si la media es mayor a 200. Recuerden que entonces cuando yo defino que mi hipótesis alternativa es que sea mayor a, entonces la hipótesis nula va a tener lo contrario. Y siempre la hipótesis nula va a tener la igualdad. Entonces, por eso aquí se definió primero como hipótesis alternativa que la media sea mayor a 200 y como hipótesis nula que la media sea o 200 o menor a 200. Ahí cubro todo el intervalo, ¿no ven? Una totalmente contraria a la otra. Y la igualdad siempre en la hipótesis nula. Entonces, en esta prueba de una cola, yo voy a definir todo lo que sea mayor a ¿quién? A mi valor crítico. ¿Cómo definir valor crítico? Basado en el nivel de significancia. El nivel de significancia es de un 1% y basado en ese 1% voy a ir a obtener el valor crítico. De igual forma como lo hice ahora, con la diferencia de que ahora no vamos a dividir el alfa. ¿Por qué? Porque es una prueba de una cola. Vamos a hacerlo de un 1% y de igual forma están utilizando a Z. Entonces vean que el valor crítico es de 2,33. Aquí lo redondeé a dos decimales. Aquí puede ser como está en el ejemplo. Y vean el signo. Pero ustedes me dicen, pero aquí está negativo y aquí está positivo. Cuando este signo sea mayor en la hipótesis alternativa, esto inmediatamente se convierte en positivo. Esas son cosas que vamos a ir viendo, ahorita se las digo, pero vamos a irlas desarrollando durante los ejemplos. Ok, vean dónde está la prueba de dos colas y definí dos zonas de rechazo de acuerdo al nivel de significancia que me dieron. Y hay otra prueba de una cola que es exactamente contrario, el signo contrario que está aquí, aquí dice que sea mayor. ¿Qué pasa si yo digo que sea menor? Bueno, si es menor, lo que sucede es precisamente este lado. Si es esta hipótesis alternativa tiene el signo menor, entonces yo voy a ir a escoger la zona de rechazo, todo lo que sea menor al valor crítico.
Recuerden que el valor crítico siempre va definido de acuerdo al nivel de significancia. Entonces la regla de decisión va a estar compuesta por saber cuál es mi valor crítico y a partir de él definir mi zona de rechazo. Por supuesto, tuve que definir la zona de rechazo de acuerdo a si mi prueba es de una cola o dos colas. Porque si es de dos colas voy a definir zona de rechazo a los dos extremos y si es una cola debo ver si el signo es mayor para ir a definir mi zona de rechazo a la derecha o si el signo es menor para definir mi zona de rechazo a la izquierda. Ese era el paso 4. Ahora sí, ya yo tomo una muestra y decido. Entonces, basado en los datos muestrales, en lo que yo les doy en los problemas en la muestra, ustedes van a definir otra vez, ir a obtener el estadístico, pero ahora con los datos de la muestra, ya no con el nivel de significancia. El nivel de significancia se utilizó solamente para poder obtener el valor crítico. Ahora vamos a ir a obtener el Z con los datos de la muestra. ¿Y cómo sé eso? Esas son las fórmulas que vamos a ir viendo una a una de acuerdo a la prueba de hipótesis que veamos. Entonces, esas son muchas fórmulas que vamos a ir viendo en cada una, dependiendo de qué les doy de la muestra. Y por último, pues, teniendo mi zona de rechazo y teniendo la información que me dio el estadístico de prueba, que sería los datos de la muestra, así voy a decir si mi hipótesis alternativa, perdón, si mi hipótesis nula se rechaza o no. Ok, bueno, vean los signos, ¿dónde los voy a utilizar? Vean, les dije que el signo mayor, el signo menor, van en las hipótesis alternativas, el signo menor igual, mayor igual en las hipótesis nulas, el signo mayor para crecimiento, acá en la hipótesis alternativa, la diferencia siempre va en la hipótesis alternativa, la igualdad siempre va en la hipótesis nula y esto es importante porque ya entonces entendemos que la hipótesis nula siempre va a llevar las igualdades, mientras que en la hipótesis alternativa va a llevar las diferencias. Nunca va a existir las igualdades en la hipótesis alternativa. Y esta es muy importante porque compila varios de los términos que vimos en esta primera parte de introducción a las pruebas de hipótesis. Entonces ya sabemos que una prueba de hipótesis siempre lleva una hipótesis nula, H sub 0, y una hipótesis alternativa, H sub 1. Además que ellas dos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Es lo que les mencionaba de que si en la hipótesis nula hay una igualdad, la hipótesis alternativa tiene la diferencia. Las dos juntas deben formar a toda la población y totalmente contrarias entre sí. Siempre voy a probar si la hipótesis alternativa es verdadera. Además, siempre voy a utilizar una muestra aleatoria para poder ir a rechazar una hipótesis nula. Eso era parte de lo que les mencionaba. En lugar de aceptar H sub 0, vamos a decir no se rechaza H sub 0. Ya porque no necesariamente yo efectivamente voy a aceptarlo, porque recuerden que hay un error tipo 1 que me dice que hay un error que puede hacer que no pueda aceptar esa hipótesis. Las igualdades entonces siempre se colocan en H sub 0 y las desigualdades en H sub 1.